dijo Malena hace unos años: Pablo, prepárate que eres el siguiente. Me acuerdo que era verano, sería estas fechas por el calor que hacía. Estábamos intentando levantar financiación. Después de haber pasado varias fases, la última parte del programa consistía en presentar el proyecto a un experto comité. Me recalcaron, experto de comité, que sería clave para poder levantar el capital. Estaba presentando en este caso un modelo de negocio para la industria de la música y era 100% digital. Era una academia. El MVP incluso tenía un apartado de realidad virtual que permitía ensayar con músicos profesionales para que el aprendizaje fuese mayor y la experiencia fuese única. El desarrollo era innovación pura por las funcionalidades que tenía la aplicación y no las había en el mercado. Los que estuvimos testando y no la había en el mercado. Sin fisuras, preparado, ensayado, cronometrado, 4 minutos exactos. Recuerdo que nos dijo el director del programa: vais a enfrentaros al grupo de inversores más importante y relevante de vuestra vida. Me dijo Malena: Pablo, pasa. Después de recorrer un pasillo pequeño, llegué a una sala. El tribunal estaba esperando. Los miré, vi quiénes eran y lo entendí todo, absolutamente todo. Efectivamente, era el grupo de inversores más importantes y relevante al que me había enfrentado. Pero luego os termino de contar esta historia. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Insurtech Community Hub, una asociación sin ánimo de lucro, un gran ecosistema de innovación en el sector asegurador para transferirlo a la industria aseguradora, desde el seguro y para el seguro, uniendo esfuerzos y conectando a la comunidad iberoamericana. Un ecosistema de co-creación y colaboración donde se agrupa toda clase de empresas, desde startups, corredorías de seguros, compañías de seguros, empresas tecnológicas, universidades, instituciones, escuelas de negocio, medios de comunicación e inversores, que se mueve de forma ágil por dicho hábitat para ayudar a acelerar e impulsar la transformación digital del seguro y, como fin último, mejorar la vida de las personas. Es un espacio de ideación donde impulsamos entornos que nos impactan en nuestro día a día, desde la movilidad, pasando por hogares conectados, vida saludable, tranquilidad financiera, hasta incluso nuestra seguridad digital. Recuerda que un ecosistema es una comunidad de seres o de entidades cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función de factores de un mismo ambiente, generando, por un lado, valor para todos los participantes, ofertas en línea más sólidas, mejores servicios y, cuarto, opciones más personalizadas. La fuerza que seamos capaces de generar entre todos será la base para construir un proyecto diferenciador y sólido. Y no olvides que el ecosistema lo formamos, lo desarrollamos y lo impulsamos entre todos. Y donde nos apoyamos en productos y servicios tecnológicos como parte del proceso de metamorfosis, destacando IoT, blockchain, 5G, ciberseguridad, SaaS y plataformas, Big Data, Analytics, inteligencia artificial, entre otros. Resalto parte de las actividades que vas a poder participar y ayudar en Insurtech Community Hub. Por un lado, facilitar la innovación, fomentando la formación, colaboración y las alianzas. En segundo lugar, promover e impulsar la transformación digital del seguro. En tercer lugar, ayudar a traspasar la innovación a la industria aseguradora. En cuarto lugar, transferir el conocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Y en quinto, impulsar la competitividad. Y donde además ponemos a vuestra disposición un programa de servicios con ayuda de búsquedas de financiación, scouting para corporaciones, eventos, pilotos en compañías, conexiones con otros miembros y con otros hubs internacionales, alianzas, eventos, y entre ellos como el Pitch Day o el Investors Day. Este ecosistema está muy vivo, aprovéchalo e impúlsalo. Más del 93% de los preinscritos en Insurtech Community Hub habéis solicitado dentro del programa de servicios poder explicar al ecosistema vuestro modelo de negocio. Y es sobre lo que vamos a poner en común entre todos bajo el título Guía de Buenas Prácticas para que tu pitch sea un éxito rotundo. Y de que vamos a pitchear mucho para nuestro primer Pitch Day. En versión digital vamos a contar con dos grandes expertos que compartirán sus experiencias a lo largo de los últimos años, tanto en el lado de emprendedores como de inversores. Sara de Besleiman y Nacho Villó, que son emprendedores, mentores, formadores e innovadores que han impulsado y acelerado en diferentes empresas y programas académicos, startups, en prácticamente todo su ciclo de vida. Tenemos un cartel de lujo. ¿Eres capaz de definir en un minuto tu propuesta de valor? ¿Cambiarías tu discurso si presentas el canal digital o presencial? ¿Sabes lo que te hace diferente? ¿Cuáles son las claves del éxito? Bueno, son muchas preguntas que esperamos ir resolviendo a lo largo de esta hora y donde tenéis el canal de mensajes abierto para que vayáis haciendo vuestras preguntas. Y además os animamos a que las vais subiendo también, incluso si queréis experiencias o anécdotas. Vamos a incorporar a Sara Besleiman para que nos aporte su experiencia a lo largo de su carrera profesional. VP Global Head de seguros en Force Manager, miembro de Advisory Board de Melon, consultora estratégica, además de haber sido cofundadora y CEO
en la Insurtech Brócoli. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a Pablo y buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, bueno, encantado de estar contigo esta tarde, además de mucho interés por tu visión y experiencia que has ido desarrollando para explicar propuestas de valor, ¿no? Tanto del lado de emprendedora como formadora e incluso para poder acelerar programas de emprendimiento. Déjame que te dé paso haciéndote una pregunta. ¿Podrías contarnos alguna anécdota que hayas vivido o presenciado en algún Pitch Day? Sí, venga, de hecho te voy a explicar una anécdota y además te voy a hacer una confesión, Pablo. La confesión es que todo el mundo se pone nervioso antes de hacer un pitch, todo el mundo, porque es un poco los nervios del artista antes de salir al escenario, que yo creo que son los nervios saludables que en cierto modo te dan esas ganas de salir al escenario y comértelo, ¿no? Y en cuanto a anécdota, estoy pensando y que quiero compartir con todos vosotros una anécdota que nos pasó en la época en la que yo cofundé la compañía Brócoli, en la que participamos en un evento en el Mobile World Congress, donde habían startups a nivel internacional, y para nosotros durante esta sesión era muy importante crear impacto. Brócoli era una startup dedicada a gestionar lo que son tus pólizas de seguros, donde le dábamos mucha relevancia a tener un asesor de seguros, ¿no? Al cual le pudieras preguntar qué hacer en caso de duda. Entonces, nosotros lo que queríamos era llamar la atención de la audiencia y decíamos, ¿cómo podemos hacer para que se den cuenta de que esto a lo mejor les ha ocurrido a ellos en algún momento? Y se nos ocurrió explicar una historia. Y la historia consistía en que más de una vez alguno de nosotros nos hemos encontrado con que a lo mejor hemos perdido las llaves o que nos han roto un cristal en casa y que realmente no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea ni dónde llamar, ni si esto tiene cobertura o no tiene cobertura o demás. Entonces había una persona en el equipo que nos dijo, oye, ¿y por qué en lugar de utilizar este tipo de ejemplos, no utilizáis un ejemplo como el de que vas caminando por la calle y de repente te resbalas con la cáscara de un plátano y te caes? Y en ese momento tú no sabes qué hacer. Entonces ahí nos reímos todos porque le dijimos, hombre, lo que tienes que hacer es llamar a una ambulancia si te has hecho daño, no tienes que pensar en el seguro en ese momento, ¿no? Entonces fue gracioso porque decíamos, imagínate tú que llegamos al Mobile World Congress diciendo, imagínate que vas por la calle y te resbalas con la cáscara de un plátano. Era como una situación muy surrealista que decíamos, oye, hay que empatizar, hay que llamar la atención, pero tampoco nos pasemos. Muy bien, pues adelante. Vale, pues nada, entonces empiezo ya con lo que es mi experiencia y lo que son las prácticas que yo os recomiendo a la hora de dar un pitch. Bueno, como sabéis, pitch hay de distintas modalidades y cuando nosotros queremos dar un pitch, básicamente lo que queremos es describir lo que hace nuestra empresa o describir el producto que estamos comercializando. Yo hoy lo que quiero compartir con vosotros es un poco esta guía de buenas prácticas para sobrevivir en un pitch, porque os vais a encontrar con diferentes situaciones y al fin y al cabo lo importante es que cuando se den estas situaciones estéis preparadas para ellas y sobre todo que sepáis que a medida que vayáis haciendo más pitches vais a hacerlo muchísimo mejor. Pero que sobre todo lo importante es que tengamos muy claro que hay que practicar, hay que estar muy preparados, no hay que improvisar, siempre tenemos que intentar tener muy claro cuál es el discurso que queremos dar a los que tenemos delante y sobre todo basarnos en un poco en unas premisas que quiero compartir con vosotros a lo largo de este evento digital, ¿vale? La primera consejo que os quiero compartir y que os quiero dar es el de la importancia de conocer la audiencia que tenéis delante de vosotros. Dependiendo del tipo de pitch que vamos a dar, ya sea un elevator pitch, un pitch destinado a buscar financiación, vamos a tener un público delante que va a tener unas necesidades u otras, que está buscando algo en concreto. Yo muchas veces me he dado cuenta que en algunos eventos buscando financiación nos hemos equivocado de evento. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres una startup que está en una fase sí y que el tipo de inversor que necesitas es un inversor que realmente esté buscando tipologías de empresas como la que tú estás desarrollando, ¿no? Entonces es muy importante que conozcas tu audiencia y no solo desde el punto de vista de qué es lo que le interesa al que tienes delante, sino que también
en qué ha invertido el que tienes delante, ¿no? Porque muchas veces la mayoría de Venture Capitals tienen publicado su portfolio de startups. Ellos publican las startups en las que han invertido y por lo tanto tú ya puedes ver esos intereses que tienen, ¿no? De hecho, hay muchos fondos que están especializados y que solo invierten en una tipología de startups, algunas que quieren insurtech, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, un fondo que nace de una reaseguradora, como podría ser la de Munich Re. O sea, en realidad hemos de tener claro si el fondo, si la persona que tenemos delante somos target y si realmente le vamos a interesar, ¿no? Y ya desde el punto de vista del conocimiento, yo creo que la empatía es un factor clave. Y para empatizar, muchas veces incluso hemos de conocer cuáles son los intereses, qué es lo que están buscando estas personas. Y este trabajo es un trabajo que se tiene que hacer previo a ese pitch. Tú tienes que saber quién vas a tener delante y tienes que ir muy preparado a esta sesión, ¿no? Tienes que saber realmente cómo llamar esa atención de las personas que vas a tener que explicarles tu idea o tu modelo de negocio. Y sobre este punto, yo creo que también es muy importante que cuando vayas ahí, vayas con la seguridad de que hablas el mismo idioma, porque muchas veces yo me he encontrado que a la hora de hacer un pitch, a lo mejor estás hablando de tecnología con personas que no son de tecnología y por lo tanto no eres capaz de llamar su atención. Hemos de analizar, tener como muy claro cuál es ese perfil del interlocutor que tenemos para sobre todo dar en la clave en aquellos puntos que consideremos que para ellos son imprescindibles y que van a ser interesantes para una segunda reunión, ¿vale? Luego, para mí es muy interesante es el hecho de contar una historia, el famoso storytelling. Hemos de explicar cuál es el problema que vamos a solucionar y lo hemos de hacer a modo de historia. ¿Por qué? Porque es la forma de conectar con las personas que tenemos delante y es más, la mayoría de los que estamos aquí nos podemos sentir identificados con esa historia que nos estás contando, ¿no? Entonces, es muy importante que muchas veces vamos como muy a saco a explicar cuál es nuestra propuesta de valor sin tener en cuenta un contexto, sin tener en cuenta de dónde viene la idea. O sea, para mí sería oye, ¿por qué? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué la idea? ¿Por qué ha surgido esta idea? ¿Cómo lo he solucionado y qué estamos haciendo? Entonces, esta es un poco la estructura que yo creo que es muy importante. Luego, desde el punto de vista de historia, muchas veces las compañías nacen con la voluntad de solucionar un problema. Y cuando hablamos de solucionar un problema, hemos de hacer hincapié a este problema. Y si nos podemos basar en cifras, nos podemos basar en datos objetivos, mejor, porque esto va a dar mucha más fiabilidad a la persona que tenemos delante, porque esto va a demostrar que realmente hay un control total y absoluto de todo lo que rodea tu idea de negocio. Entonces, cuando contamos una historia, tiene que ser una historia que realmente tú te creas, porque tampoco nos hemos de inventar una historia simplemente para que quede bonito. Tienen que ser historias que realmente el emprendedor se crea y que sobre todo haga un storytelling, ¿no? Que nos vaya explicando algo que va evolucionando y que precisamente la historia bonita es que te da una solución, ¿no? Esta idea. En cuanto a mensajes, como sabéis, la filosofía y la voluntad de los pitch es que es algo que tiene que durar muy poquito. Incluso pensar que en el caso del elevator pitch viene de que el concepto es que tú tienes que explicar tu idea de negocio en lo que dura un viaje de ascensor, ¿no? Y que normalmente es menos de 3 minutos, excepto en aquellas torres tan altas en los que a lo mejor podríamos estar más tiempo. Entonces, como tenemos muy poco tiempo, los mensajes tienen que ser muy claros. No se puede dudar, no se puede ir para adelante e ir para atrás. No. Hemos de tener un mensaje muy claro y hemos de ser continuistas con el mensaje que queremos trasladar. Porque luego, cuando acabemos nuestro pitch, se van a acordar de una cosa o de dos, pero no se van a acordar de la totalidad del mensaje que hemos dado a lo largo de nuestro discurso. Por eso yo aquí insisto en que el mensaje que hemos de dar es un mensaje conciso, es un mensaje claro, es un mensaje súper estructurado y para ello sí que es súper importante que haya una preparación previa. Hemos de tener un guión, hemos de ir con un guión establecido, ¿no? Que muchas veces vas con un guión y esto no sirve de nada porque te lo pueden romper. Pero si tú vas con un guión y vas con las cosas muy claras, va a ser mucho más fácil para ti llegar al tu interlocutor y empatizar con el que tienes delante. Respecto a otro punto que desde mi punto de vista es imprescindible,
es hacer un buen benchmark, es dominar el mercado 100%. Y cuando me refiero a dominar el mercado, me refiero tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muchos emprendedores cometen el error de fijarse solo en aquellas ideas de negocio que se están llevando en España sin darse cuenta que a lo mejor hay un competidor en Estados Unidos, un competidor en Francia. Entonces, cuando hablamos de dominar el mercado es tú tienes que saber cuál es tu propuesta de valor y sobre todo cuál es tu propuesta de valor versus tu competencia, porque normalmente ya sabéis que las ideas suelen ser un copycat, replicamos cosas que están funcionando en otro lado y las mejoramos. Hay ideas también que son muy innovadoras, muy disruptivas, pero por regla general estas ideas suelen estar trabajadas en otro mercado. Cuando un inversor está analizando tu propuesta o tu startup o tu idea, lo que hace luego es hacer un benchmark. Y como vea que realmente tú no habías hecho este trabajo y que no tenías ni idea de que habían otras startups que hacían algo parecido a ti, realmente va a ver que no hay un dominio de lo que tú quieres aportar al mercado. Y sobre todo aquí también muchas veces no quiere decir que el hecho de que haya un competidor que haga algo parecido a nosotros nos impida desarrollar esa idea de negocio. Todo lo contrario, podemos desarrollar esa idea de negocio, pero hemos de tener un valor diferencial. Nuestra propuesta de valor tiene que ser distinta a la de nuestro competidor en algo. A lo mejor estamos mejorando la experiencia del usuario, a lo mejor estamos mejorando el precio, por decir algo, pero hemos de mejorar algo respecto a lo que están ofreciendo los otros. Y sobre todo, en este caso, hemos de adaptar la propuesta de valor al mercado en el que estamos trabajando, porque sin duda alguna cada mercado es diferente y cada mercado tiene unas necesidades que no tienen nada que ver con las otras. Entonces, aquí repito, importancia de conocer muy bien el mercado, conocer muy bien qué hace la competencia y sobre todo conocer muy bien en qué destacas tú respecto a los demás. Hay uno de los tips que es básico, ¿no? Y es empieza y termina con fuerza, ¿no? Yo creo que a veces empezar con fuerza es más difícil por los nervios que os comentaba al inicio, ¿no? De los nervios del directo, que muchas veces necesitas los primeros minutos para romper el hielo y para, en cierto modo, coger esa seguridad que necesitas delante de los que te están escuchando. Pero para mí es muy importante el mensaje de termina con fuerza porque de ahí es donde se van a acordar la mayoría de los inversores, de tus posibles compradores, se van a acordar de tu momento final, ¿no? De cómo tú estás destacando y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de inversores invierten en personas, no invierten en ideas. Por muy buena idea que tengas, si el equipo no crea ese engagement con el inversor o con este caso con el público que tiene, difícilmente va realmente esa idea a traccionar. Yo una de mis experiencias cuando yo estuve en el momento de levantar una ronda de capital con Broccoli, es que una de las slides que realmente todo el mundo nos preguntaba y le dedicábamos mucho tiempo, más que a la de los KPIs o más a la del roadmap, era la del equipo. Querían entender quién era el equipo porque ellos confían en un equipo que va a desarrollar una idea. Y esa idea es la que, en cierto modo, es secundaria porque el equipo es lo importante, es la ejecución. Ideas en el mercado hay 1000, pero la ejecución es lo que tiene que ser excelente y tiene que ser brillante para que una idea sea exitosa, además de otros factores que como bien sabéis, se tienen que dar, ¿no? Como el momento y la oportunidad. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de terminar, hemos de terminar con fuerza y que sobre todo cuando acabe nuestro pitch, porque posiblemente habrán otros, muchos después de nosotros, se acuerden de nosotros los que estaban ahí en ese momento. Aquí también voy a compartir con vosotros una anécdota de que en el 4 Years From Now, en el Mobile World Congress, se concentran muchas startups, se concentra muchísimo talento y también se concentra muchísimo inversor. Entonces, imaginaros un inversor que a lo largo de un día ha visto unas 20 o 30 compañías, ¿realmente se va a acordar de todas? Es difícil que se acuerde de todas. Entonces, lo importante es que nosotros seamos capaces de marcar. Recuerdo en el caso del Mobile World Congress de hace 2 años que había una persona que cuando te explicaba su startup, al final te marcaba, te daba una pegatina que te la enganchaba en el móvil. Y tú en ese momento decías, ahí va, porque todo el mundo va con el móvil en la mano, nadie se da cuenta de que en ese momento te ha puesto la enganchina. Ya os digo yo que cuando llegas a tu casa y te toca quitar la enganchina, te acuerdas de esa chica. Pues entonces, en cierto modo, a mí me parece muy original porque me acordé de ella, incluso me puse a ojear su startup, ¿no? Para saber de qué iba.
eso es un poco lo de intentar mantener una esencia o mantener algo que en cierto modo haga que se acuerdan de ti, ¿no? Y para mí es esta la importancia de acabar muy arriba, muy alto, con mucha energía, para que la gente diga, oye, yo tengo ganas de más, quiero volver a hablar con esta persona, te buscan y sobre todo en el momento de terminar, evidentemente también deja tus datos de contacto para que luego te puedan llamar y puedan localizarte de una forma fácil si estamos en un evento que hay mucha gente. Y luego, ya por un poco por acabar, yo creo que es cuestión de hacer algo increíble, ¿no? Todos tenemos la capacidad de crear impacto, todos tenemos la capacidad de generar influencias y se trata de tener muchísima seguridad en lo que estamos hablando, se trata de tener muchísimo conocimiento y que sobre todo te anticipes a cualquier pregunta que te puedan hacer, porque tienes que estar preparado, no tienes que improvisar, se te tiene que notar que de tu área o de tu materia no va a haber nadie que sepa más, ¿no? Entonces, en el mundo por ejemplo, del caso de buscar financiación, muchas veces te van a decir que no, pero otras muchas veces te van a decir que sí. Y el no tiene que ser esa barrera que te va a ayudar a mejorar y que te va a ayudar a hacerlo mejor en el siguiente pitch, porque esto, no nos engañemos, pero cuantos más pitch hagamos, mejor nos saldrá. O sea, es un tema de que se tiene que practicar y a medida que vayas haciendo pitch, lo harás mejor. Pero lo importante es que no te paralices por este primer momento, ¿no? Es un poco esto de, oye, construyete las alas mientras caes, ¿no? O sea, aquí es importante que hagas pitch y que mejores a medida que los vas haciendo, porque luego veréis que se coge muchísima seguridad, porque se nota que hay pasión y porque se nota que lo que estáis ofreciendo y lo que queréis vender al mercado es una idea que realmente te crees. Y eso de verdad que es fundamental e imprescindible para calar y sobre todo para tener éxito a la hora de emprender. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias, Sara, encantado. Me quedo con el poder de lo de que comentabas, lo de las conexiones entre los ecosistemas, que inicialmente puede que no tenga conexión, ¿no? Pero como los inversores en este caso siempre van buscando ideas para ver cómo se puede compartir, ¿no?, esa innovación y que pueda dar salto de un ecosistema a otro, ¿no? Al igual que también la de contar una historia, y luego retomaremos esta parte porque me parece interesante. Os animo a todos a que vayáis haciendo preguntas, también si queréis compartir algún tipo de anécdota o bueno, alguna situación que se os haya dado bien en un pitch, si estáis tanto en lo que es dando el pitch como recibiendo la parte de formación, pues encantado de compartir luego con vosotros todo este tipo de contenido. Y bueno, pues vamos a dar paso ahora a Nacho Villó, nuestro segundo amigo y compañero que nos va también a ayudar, ¿no?, a ver cómo podemos desarrollar el pitch. Trabaja actualmente, bueno, en BBVA como responsable del laboratorio de innovación, como Open Innovation Senior Ecosystem Builder. Ha pasado a lo largo de su carrera profesional por Team Lab, All Star, embajador de Morning For, profesor, speaker inspiracional, escritor creativo. Y Nacho, si quiero lo dejo aquí porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, ¿no?, si digo todo lo que haces. Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por esta oportunidad de volver a hacer algo con Community of Insurance, con Insurtech Community Hub. Perfecto, muy bien. Pues oye, antes de darte paso, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Sara. ¿Tú podrías también arrancar esta introducción que vas a hacernos con alguna anécdota que hayas vivido o presenciado en algún pitch day? Pues sí, bueno, he presenciado muchos pitches y he visto cómo muchas muy buenas ideas y muy buenos proyectos han pasado desapercibidos porque en ese momento, la verdad, no lo han contado bien. También lo contrario, también he visto ideas de estas que cogidas con alfileres, pero que sin embargo han cautivado y han generado interés y han generado una segunda o una tercera entrevista. Pero hay un caso real del que yo no he sido testigo, pero me consta de primera mano, que es de un emprendedor que es Anxo Pérez, que es el autor de varios libros de 88 peldaños del éxito, 88... todo esto en 88 tiene varias metodologías para aprender, se llama 8 Bells, para aprender a hablar chino, hablar idiomas, y él siempre cuenta que cuando estaba desarrollando su proyecto, no tenía ni siquiera acabado, estaba un día una noche en un restaurante y le dijeron, mira, ese es César Alierta, el presidente de Telefónica. Fijaros que estoy poniendo nombres y apellidos muy, muy concretos. Y dijo, joder, si estos van a, fíjate, Telefónica va a ir a China. En ese momento Anxo se levantó, fue donde el presidente de Telefónica, dijo, señor Alierta, he leído que ustedes van a ir a China. ¿Le parecería importante que sus empleados aprendan a hablar chino en 8 semanas? Dice, yo le aseguro que eso es posible. El tío y el señor Alierta dijo, joder, eso me interesa
mañana llámele a mi director de recursos humanos y se lo explica. Y ese fue el primer contrato que consiguió y que le permitió el músculo para empezar a arrancar y despegar ya y entrar ya en la pista de despegue con un cliente como este de miles de usuarios. Si en ese momento Anxo empieza a dudar, a pensar, es que no sé, es que fíjate, es que si le molesto, es que mejor espero al postre, es que a lo mejor le interrumpo, se pasa la oportunidad. Por eso creo que hay que estar listos para el momento de la verdad. Y es por eso como he titulado a mi presentación ahora, es ese momento de la verdad al que hay que estar preparados. Muy bien, pues oye, Nacho, adelante, todo tuyo y te escuchamos con atención. Muy bien, pues muchas gracias y vamos al momento de la verdad. Y el momento de la verdad es ese en que se abre el telón. Y en ese momento en que se abre el telón, cualquiera que haya estado sobre un escenario, podrás improvisar, podrás hacer muchas cosas, pero lo que no vale es entrarte timideces y bajarte. Es showtime. Y cuando es showtime, es momento de darlo todo. Darlo todo porque es ese momento de la verdad. Es que no podemos entrar con dudas o con pudores o con vergüenzas. No es el momento de ponerse tímido. Y aquí la primera que van a hacer los que están delante vuestro, como decía muy bien antes, sean inversores o sean clientes, lo primero que van a hacer es os van a comprar a vosotros, no vuestro producto, no vuestro servicio. Tenéis que inspirar confianza. ¿Confiaríais en este? No sé si visteis la película de Matilda, que hace de un vendedor de coches usados de segunda mano, manipulador y mentiroso y liante y farrullero, vamos, que se le ve venir. No confiaríais en él. Entonces, esto es la primera. Solo se tiene una ocasión de crear una buena primera impresión. Eso seguramente nos lo han dicho muchas veces nuestras abuelas, nuestros padres. Entonces, no podemos dilapidar esa única ocasión de crear una buena primera impresión. Y además, sabemos por la primera impresión que esa primera impresión es muy emocional. Luego la racionalizamos. Esa primera impresión la vamos a generar. La neurociencia dice que en 7 segundos, en 8, en 14. Si de entrada hay una disonancia, si de entrada hay una discordancia entre lo que dices que eres y lo que pareces, como nos decían, hay que serlo y parecerlo, ya se van a despertar las luces de alarma del cerebro reptiliano, ese cerebro más primitivo que tenemos, que va a decir, oye, sí, pero hay algo raro ahí, yo no sé si me fiaría de ese señor o de esa señora que hay algo que no me cuadra. Entonces, porque voy a hacer varias veces énfasis al mundo de las emociones, porque esto va de convencer y va de emocionar, pero es que primero de emocionar. La emoción, viene del griego, es lo que nos mueve, lo que nos motiva. Entonces, y a menudo va a ser ese cerebro reptiliano, ese cerebro límbico mucho más primitivo, el primero que procesa la información, y luego ya el neocórtex, la parte más racional, no está el lenguaje y la inteligencia racional, la que lo va a verbalizar y lo va a racionalizar. Pero si de momento no hemos emocionado o si se han activado los mecanismos de desconfianza, ya la parte racional va a tener muy poquito que decir. Entonces, en este equilibrio, las dos pesan, efectivamente, pero si la parte emocionante no ha funcionado, la racional de verdad que no va a hacerlo. Y las emociones son muy básicas, es la alegría, es la tristeza, entonces son las más elementales. Y aquí conecta muy bien con lo que decía antes Sara, que el storytelling, son las historias, es lo que mejor activa esos mecanismos emocionales. Además, algo muy importante, porque antes, como he dicho antes, queremos que nos recuerden, y acordaros de esto, las emociones son el superglue de la memoria. Recordamos aquellas cosas que nos han emocionado, que nos han impactado, sea porque nos han hecho reír o porque nos han hecho llorar. Recordamos películas y recordamos historias, recordamos nuestro primer día de colegio o nuestro primer día, aunque pasó hace 50 años, porque fue emocionante. Y por supuesto recordamos el día de nuestra boda o el día que tuvimos algún momento emocionante. Yo creo que hemos pasado en estas últimas semanas, meses, muchos momentos emocionantes, que hemos salido a aplaudir a los balcones y así, y por eso creo que vamos a recordar mucho estos momentos. Volviendo al terreno del pitch, queremos que nuestros interlocutores sientan esa palpitación de emoción, porque es lo que va a hacer que nos recuerden y que no pase desapercibido como un pitch más entre todos los que están en ese feria, en ese congreso o en ese momento. Fijaros, esto lo decía Maya Angelou. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca, nunca olvidará lo que les hiciste sentir. Entonces, vamos a apelar a esa parte emocional y no nos perdamos de entrada en que, por supuesto, hay que llevar muy elaborado el business plan y el plan de negocio y la respuesta a todas las preguntas,
pero no nos perdamos explicando una plataforma tecnológica y la escalabilidad del módulo, porque hacemos con Hadoop y con Joomla y con Apache Cassandra y Apache Spark, porque eso no emociona. Eso será luego, eso vendrá después. Mira, no sé si reconocéis la vaca morada de Seth Godin. Es un libro de marketing muy, muy recomendable, pero si fuerais mañana de viaje de Bilbao a Asturias, o perdón, de Madrid a Asturias o a Cantabria o casi a cualquier lugar de España, y cuando llegues a tu lugar de destino te preguntan que cuántas vacas has visto, pues seguramente dirás que ninguna. ¿Por qué? Porque las vacas forman parte del paisaje, no les llaman la atención. Pero, ¿y si hubiera una vaca morada? ¿Y si hubiera una vaca púrpura? Pues seguro que la recordarías. Seguro que te habrías bajado del coche a hacer una foto, a hacerte un selfie con la vaca. Sería objeto de conversación, sería objeto de comentarlo, sería digno de mención y sería objeto de muchas conversaciones. Bueno, pues hay que intentar ser una vaca morada, que tu producto sea una vaca morada, que sea algo de lo que merezca la pena hablar, que sea algo que llame la atención, que sea algo que destaque. Si de repente tu producto es, como todas las demás vacas, forma parte del paisaje y es totalmente indiferenciado, totalmente indistinto y no causa ningún impacto, pues posiblemente sea olvidado, ¿sabes? Todas las noches nuestro cerebro lo que hace es que para ahorrar capacidad de memoria, para ahorrar procesamiento, es que recuerda algunas cosas, las archiva, lo que soñamos, y luego otras las olvida, las limpia. Entonces, muchas cosas durante el día, al ddía siguiente no vamos ni a recordarlas. Es más, cuando lleguemos a casa las habremos olvidado. Por eso es importante ser una vaca morada, que esto puede ser una frase, puede ser un atributo del producto, puede ser algo que haga que merezca la pena. Esa pegatina que te ponía en el móvil que habéis comentado antes, algo que te sirva de catalizador para accionar ese recuerdo. Y otra forma de verlo, me gusta en el mundo de la innovación, los que dedicamos a la innovación, pues hablamos mucho del océano azul. El océano azul es un espacio en el que la competencia es irrelevante. Fijaros, a un lado está el Mar Rojo, que está rojo por toda la sangre de los competidores que están compitiendo siempre en guerras de promoción y de descuento, y luego hay otro espacio en el que no hay competencia. Porque, como decía Guy Kawasaki, o eres diferente o eres el más barato. Entonces, conecta muy bien con lo que también ha dicho antes Sara, de tener bien claro cuál es el estudio de mercado, cuáles son tus competidores en un país y en otro, y poder posicionarte bien y poder diferenciarte. Porque si me vas a empezar diciendo que es que lo mío es como lo que hace Zurich o Mafre, pero distinto, pues ya hemos empezado mal. Porque ya, ¿para qué quiero una copia? Si me puedo ir al original. Y si me quiero ir a algo más barato, pues la verdad que las guerras de promoción siempre erosionan márgenes y es verdad que ha habido muchas propuestas de modelo de negocio basadas en el low cost, pero también hemos visto que cuando de repente hay que apretarse un poquito el cinturón, el low cost no tiene mucho margen de maniobra. Así que busquemos un espacio en el diseño de nuestro producto en el cual seamos diferentes, en el que no podamos decir que no tenemos competencia y vamos a ser absolutamente libres para marcar nuestra estrategia de marketing, de producto, de precio, de plaza, de promoción, sin estar mirando de reojo a lo que hacen los competidores. Las 3 P's de una presentación perfecta, para que las recordéis siempre, es la preparación y la preparación. Esto conecta con lo que os decía antes de que no improvisar. Nunca se puede sobrepreparar una presentación, un pitch. Podría poner las 3 P's de un pitch perfecto. Presentación, preparación y preparación. Hay que estar preparados para hacerlo en ese momento de la verdad. Y puede ser en un minuto, en 3 minutos en un ascensor, en un minuto puede ser pintada una servilleta, puede ser en un momento que no sabes cuándo va a ocurrir. Pero tienes que tenerlo tan automatizado, tan fluido, que no tengas ni que pararte a pensarlo, porque entonces ya es posible que esa oportunidad sea efímera y no vuelva a presentarse. Ya que estamos hablando de la preparación, de las 3 P's de la preparación, pues keep calm y do your homework. Prepáralo y ensáyalo, y puedes ensayarlo en todo tipo de circunstancias. Y cuando estés haciendo abdominales, prepara tu pitch. Y cuando estés en la bici haciendo esto, prepara tu pitch. Y cuando estés y cuéntaselo a mucha gente. También, cuantas más veces lo hagas, mejor preparado estarás, mejor creíble te resultará. Hazlo a los friends, family and fools, a los amigos, a los familiares, al primero que pase por la calle, porque te darás cuenta que hay historias que conectan, que hay frases que enganchan, que hay otras que no se entienden, que a lo mejor tú tienes puntos ciegos en tu discurso y que a base de prepararlo estás obsesionado con un tema y no se entiende.
y solo así, cuando llegue ese momento de la verdad, cuando tengas delante a ese inversor maverick con el que estás soñando, podrás decirle la frase justa en el momento justo. Por supuesto, esto te va a preparar el quién, el cómo, el cuándo, el para qué, de separar todas estas cosas, que no voy a repetir lo que ha dicho antes, ha explicado Sara brillantemente. Por supuesto, énfasis en la solución, en qué vas a solucionar, cuál es el porqué y el para qué de ese producto. Y al final, bueno, lo que he preparado es hacer énfasis en la solución, en ese gap que hace fácil lo complicado, ese gap que hace que de repente que genera ese momento eureka. Y hablando de pitches, yo soy muy fan de las charlas TED. Las charlas TED son ejemplos, ¿verdad?, que son más largas, son de 18 minutos, en la que cuentan historias maravillosas. Es una muy buena forma de aprender inglés, además, y de practicarlo. Pero habiendo analizado, hay cientos de charlas TED. Yo no solamente he curado y he formado a speakers, soy organizador de un evento TED a quien sube al escenario, sino que he leído mucho sobre las mejores, he visto las mejores charlas TED y por qué han funcionado. Y todas tienen en común dos cosas, dos atributos. El primero, la sonrisa. La sonrisa es el lenguaje universal. La sonrisa genera empatía. Cuando vemos a alguien que sonríe, se activan nuestras neuronas espejo y tendemos a sonreír. Y tendemos a confiar en alguien que sonríe. Una sonrisa sincera, no una sonrisa profidente esta no, pero una sonrisa sincera, una sonrisa que a menudo implica casi un poco guiñar los ojos. Ese es el lenguaje universal independientemente del idioma, porque además se nota que quien está hablando está tranquilo. Si está tranquilo es porque domina el tema, y si domina el tema es que nos transmite confianza y seguridad. Es un ciclo, otra vez, un ciclo virtuoso, muy, muy primitivo, muy de cerebro reptiliano, pero tremendamente eficaz. Y otra muy importante, mostrar las manos, que se vean las manos, las palmas de las manos. Si os dais cuenta, esto lo dominan muy bien muchos políticos, y ahora sí muestran las manos así, o en la liturgia de muchas religiones siempre se muestran las manos, porque cuando alguien muestra las palmas de las manos, quiere decir que no está ocultando nada, quiere decir que no tiene ningún arma escondida, quiere decir que no nos va a lanzar nada. Entonces, es algo tan sencillo, causa una malísima impresión estar con las manos en los bolsillos, una horrorosa impresión estar con los brazos cruzados. Cuando estamos cruzando los brazos, estamos poniendo una barrera. Eso quiere decir que nos estamos protegiendo los órganos vitales y no queremos mostrar ningún tipo de fragilidad. Entonces, primeros 7 segundos, una sonrisa y mostrar las manos, las palmas de las manos. Y ya habremos generado ese principio de confianza y de empatía. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Sé que es sabiduría Jedi, pero entonces, si vas a hacerlo, estate preparado y lánzate, pero no es el momento de vacilar, de dudar y de tener inseguridades. Y voy a acabar, para cerrar, me he estado trabajando los 7 pecados capitales, los 7 pecados capitales de un pitch, de los que he visto mal hechos. Y yo creo que así, si lo utilizamos un poco como catecismo, y cuáles son las 7 virtudes capitales para dar un buen pitch. Así que entre los pecados, pues el primero es la soberbia. La soberbia, pues pensar que estás por encima de todos, es ir a lucirse a un escenario, y el remedio, pues para la soberbia claramente es la humildad. Vamos a confiar y vamos a creer mucho más en alguien que es humilde. Es más, eso no significa no ser asertivo, eso no significa estar convencido y estar seguro de sí mismo, pero una cosa es estar seguro y otra cosa es ser arrogante. Es más, a menudo tenemos un mecanismo también natural en nuestra naturaleza de ayudar, de empatizar a quien pide ayuda, a quien va de humilde. Y es más, si cuando vamos con un pitch, seguramente estamos pidiendo que nos apoyen. Entonces, no es momento de soberbia, ir de soberbia es como hoy otro día una frase que decías que es como ir a pedir trabajo a una obra en un Porsche con chofer. Bueno, pues no parece una buena idea. La avaricia, otro pecado capital que sería el atribuirse méritos ajenos, de ninguna forma. Es más, y aquí entra mucho lo de agradecer al equipo. Agradecer al equipo, también lo ha comentado antes Sara brillantemente, los buenos inversores se fijan mucho antes en el equipo que en otras cosas, porque saben, y hay muchas evidencias de que una mala idea, mejor dicho, una muy buena idea en manos de un mal equipo no llega a ningún sitio. Y sin embargo, una idea, bueno, de las cocinas con alfileres, en manos de un buen equipo la van
la van a pivotar, la van a exprimir y van a hacer que pase y van a sacarle todo el jugo que sea posible. Entonces, ¿por qué no reconocer ante ese momento la verdad, oye, que tienes un buen equipo y no atribuirse de cosas que no son tuyas? Generosidad. La lujuria, dice, pues, ¿se puede ser lujurioso en un momento, en un pitch? Pues sí, si queremos enseñar demasiado, mostrarlo demasiado, sería un acto de lujuria, querer enseñarlo todo. Creo que es muy importante un poquito he puesto castidad, de curiosidad, de sugerir, de que queden ganas de que te pregunten más, porque si ya has mostrado todo, si ya has dicho todo, pues ¿para qué te van a volver a llamar? Entonces yo creo que tienes que, en ese momento del pitch, tienes que decir, oye, tiene que quedarle ganas de llamarte, de decirle al día siguiente, por favor, mira, esta es mi tarjeta, llámeme, o le voy a llamar pasado mañana porque me interesa mucho lo que me está contando. Hay que generar ese punto de interés. Entonces, el siguiente pecado es la envidia. La envidia, que sería, pues básicamente, intentar copiar otros pitches, apoderarse de otros pitches y copiar otros, tener envidia, lo cual creo que es muy, muy, muy mala idea, porque es momento de ser auténtico, de ser genuino, de ser original, como os decía antes, de tener ese océano azul. Sí, y esto pasa muchas más veces de las que uno, porque llegan típico jornada en la que hay 10, 12 presentaciones y cada uno lleva preparada la suya, pero de repente uno se da cuenta que el primero ha hablado de KPIs que él no tenía previsto y que el segundo ha hablado de un modelo de distribución que no tenía previsto y el tercero tal, y entonces lo va adaptando y al final pues llega a la última con una especie de Frankenstein que ha hecho con trocitos de los demás y no ha contado lo que era lo suyo. Entonces busquemos esa autenticidad y esa originalidad y no imposturas, porque esas imposturas probablemente, si no somos muy, muy, muy buenos actores, van a hacer que erosionemos esa confianza original. Pereza. Bueno, pues la pereza ya queda claro antes con lo que he dicho antes. No hay que preparar, trabajar. No se puede improvisar en ese momento de la verdad. La auténtica diligencia a la hora de casi obsesión por prepararlo, por hacer el estudio cuando sepamos de quién va a estar y cuáles son qué le interesa y qué busca, porque no es lo mismo que esté un fondo o este otro, y luego pues preparar ese pitch a prueba de balas, de bombas, a prueba de todo. No puede fallar técnicamente y no vale el que, es que he insertado un vídeo, pero es que no lo he probado. No, se prueba todos, o sea, la tecnología no puede ser el obstáculo para que un buen pitch no salga bien. Y si tenemos que llegar una hora antes, se llega una hora antes y se prueba con auténtica obsesión. Y si algo no funciona, se quita o se corrige, pero no podemos arriesgarnos a que en el momento de la verdad no se entienda lo que estamos diciendo. El penúltimo, la ira. Bueno, pues la ira parece que es la antítesis de la sonrisa. Esto yo hablaría de gestionar mal el miedo, como también ha comentado antes. Ahora siempre tenemos miedo, ese miedo escénico antes de subir a un escenario. Bueno, pues que ese miedo no nos pueda. El miedo es nuestro aliado. Ese miedo es el que nos permite hacer las cosas mejor. Ese miedo genera ese punto de adrenalina que va a hacernos comunicar con mucha más pasión. Entonces, ese miedo podemos gestionarlo convirtiendo en simpatía genuina, en esa sonrisa que os decía. A nadie le gusta que le chillen, a nadie le gusta que salga una persona cabreada a contarle una historia cabreada, tensa, nerviosa. Y por último, os he dejado la gula. Esta aquí me ha costado un poco encontrar cómo meter la gula, pero tiene mucho que ver con comérselo todo, con no dejar sitio para el postre, con apurar el tiempo al máximo. Puedes tener 1 minuto, puedes tener 2 o 3 o 15, pero gestionarlo muy bien. Dejar tiempo a que te puedan hacer alguna pregunta, porque si te atragantas, si devoras todo tu pitch, si te lo comes, a lo mejor es que no se te acaba de entender. Si te haces tú mismo una pelota, no permites que la otra persona lo digiera. Entonces, un poquito de templanza, un poquito de calma, y si tienes 3 minutos, pues asegúrate que vas a hacerlo en 2:30, 2:40, para poder cerrar bien, no de forma abrupta. Hay muchos eventos, como hay gente que esto no lo gestiona bien, en los que te cortan el micrófono directamente. Han pasado los 3 minutos, los 5 minutos, se acaba el micrófono y te has quedado con la frase a mitad y a lo mejor era la frase más importante y no te la han oído. Una vez más, esto está conectado con lo anterior. Tienes que llevarlo bien preparado, tienes que llevarlo bien trabajado, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que vamos a hacer un pequeño repaso de estos aprendizajes, de estas lecciones que me gustaría que os llevéis para ese momento de la verdad, en el que, como os decía, pues navegad por un océano azul, en el que no os estéis comparando con otros.
sed una vaca morada, algo que merezca la pena ser recordado, algo que merezca la pena ser objeto de conversación, que cuando la gente que se ha ido esa noche vaya a cenar con sus amigos o su mujer diga, joder, esta tarde he oído unos chicos, unos emprendedores, unas emprendedoras que han contado una cosa fenomenal, bla, 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 que además la recuerdo y soy capaz de repetirla. Eso se consigue con mucha preparación, una sonrisa sincera y genuina, que no escondemos nada, digamos, de hacerlo o no de intentarlo, hacerlo o no hacerlo, no intentarlo. Y en cuanto a los pecados que hemos dicho, pues si os das cuenta, la humildad viene con enseñar las manos, la generosidad, la empatía, la humildad, la autenticidad es lo de ser un océano azul, la diligencia habla de prepararlo y la simpatía habla de sonreír. Y la templanza, es que quiero hacerlo dentro de los tiempos que me habéis dado. Así que por lo que a mí respecta, Pablo, Sara, pues esto es lo que tenía preparado para vosotros y dispuesto a conversar con cualquier duda que tengáis. Muy bien, pues oye, Nacho, muchísimas gracias. Me encanta esa parte de cómo puedes activar la emoción, ¿no?, en las personas y esas dos pautas o consejos que has comentado en cuanto a la sonrisa y las manos. Sara, yo me gustaría hacerte una pregunta en relación a lo que acaba de comentar ahora Nacho. Comentaba los pecados capitales que se suelen cometer a la hora de dar un pitch. Para ti, ¿cuál es el peor de todos? De hecho, me ha gustado mucho esta parte, Nacho, o sea que te felicito porque me ha encantado la similitud y el encaje que tenían los pecados capitales con esto, ¿no? A la hora de dar un pitch, o sea que me ha parecido súper original. Y respecto a la pregunta, Pablo, pues para mí el peor es la envidia. Yo creo que la envidia es algo que no debería ni existir, ¿no? Porque al final cada uno ha hecho un trabajo para conseguir estar donde ha llegado. Y creo en las sinergias y en la colaboración que pueden haber entre compañías y entre emprendedores. Una de las cosas que comentaba Nacho, explica tu idea de negocio a todo el mundo. ¿Sabéis eso que se decía antiguamente de no lo cuentes, no vaya a ser que te copien? No, todo lo contrario, hay que contarlo. Y entre emprendedores hay que ayudarse, igual que entre inversores también comparten cuando creen que hay una idea que es muy buena. De hecho, se apoyan entre ellos y les da confianza saber que han entrado a invertir en la misma participada, ¿no? Porque luego se encuentran en los boards y luego comparten un poco el análisis de las métricas de esa startup. Entonces, creo que la envidia no debería tener aquí cabida porque es al final algo negativo y en el cual con trabajo, con esfuerzo y con sudor se puede llegar a conseguir cosas increíbles sin tener que compararnos con otros o sin tener que criticar a otros, porque esto también muchas veces sabéis que ocurre, ¿no? Que para poder destacar o posicionarte respecto a la competencia, pues tú te dedicas a criticar y a echar piedras sobre el tejado del otro, cuando eso precisamente te hace poco humilde y te hace muy poco profesional. Así que me quedo con la envidia. Muy bien. Oye, Nacho, yo tengo una pregunta para ti también bueno, sobre la exposición de Sara. Me ha llamado mucho la atención lo de las claves, ¿no?, para contar una historia. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión sobre ese punto clave de cómo tienes que contar una historia? Bueno, mira, los seres humanos somos contadores de historias. Hay un autor que dice que de hecho no estamos hechos de átomos, estamos hechos de las historias que nos contamos. Entonces, durante muchos años, desde el Paleolítico, cuando estábamos alrededor de una hoguera, contábamos historias y esas historias eran la tradición oral. Y luego las llamamos las fábulas o las parábolas o las hemos llamado muchas cosas. Entonces, está comprobado que el storytelling, el viaje del héroe, el tener un protagonista, el tener un conflicto, el tener un antagonista, resuena de forma muy, muy íntima en nuestras neuronas espejo. Enseguida nos identificamos. Si os dais cuenta, muchos de los grandes anuncios son historias. Son anuncios de 30 segundos y cuentan una historia. No hace falta que sea la trilogía del Señor de los Anillos, pero contar una historia con la que empatizamos realmente, nos sentimos identificados con esos personajes. Entonces, esa empatía pues hace que activa esa parte emocional que luego vamos a racionalizar. O sea, yo soy muy, muy fan del storytelling, si no, no escribiría novelas. Claro, muy bien. Hoy voy a hacer una pregunta a los dos para que me contestéis brevemente, ¿vale? Que me está haciendo ya, en este caso, la audiencia. Dice, ¿cómo calcular la duración de vuestra exposición en función del tiempo disponible?
Muy buena pregunta. Entonces, bueno, pues eso, por eso te decía lo de tenerlo preparado. Tú tienes que decir primero el qué, quien tiene un por qué encuentra un cómo. O sea, y aquí tiene que ver mucho con lo que decía antes Sara, que en función de si estás vendiendo el producto o vendiendo tu confianza o los inversores. Al final tienes que tener una esencia que se quede con la idea de que tengo una solución para un problema y que sé cómo hacerlo. O sea, que digamos que había un problema, he encontrado la solución y sé cómo hacerlo. Y luego ya si hay más tiempo, ya te vas a ver si esto es con una plataforma, si es B2B, si es B2C, si es de pago, si es... Eso ya lo contaremos como todo después. Pero yo creo que ese matching entre solución y problema a medida, adecuado a tu interlocutor. Muy bien, gracias. Sara, te pregunto directamente, ¿tú eres de utilizar apoyos visuales o no? ¿Cuál es tu experiencia y cómo te sientes tú más cómoda? No, yo soy de intentar mostrar el producto. Eso es lo que más me gusta, más que intentar llevar una presentación donde te apoyas con lo que vas a explicar. A mí lo que me gusta es enseñar lo que queremos ofrecer al mercado, pero también reconozco que a veces eso es un poco arriesgado. En el caso de que no se pueda enseñar el producto que queremos tener, pues sí que a lo mejor una presentación de soporte con mensajes muy claros, menos es más, porque aquí lo importante es más lo que tú estás diciendo que el soporte visual que tú puedas tener detrás, porque es un acompañamiento. Lo importante es la persona y el mensaje que te va a trasladar. Muy bien. Mira, en esta línea, Pablo, totalmente de acuerdo con Sara. Lo que no tienes es que ser un esclavo del PowerPoint, o del PowerPoint o del Keynote, y que sin él no seas capaz de hacerlo. Lo has dicho bien, es un apoyo visual, que a veces se tiene y a veces no se tiene. Y si no tienes, a lo mejor te toca pintarlo, a lo mejor te toca sintetizarlo en un rotafolio, en una hoja, con una pizarra. A lo mejor no tienes más que esa herramienta y ese es todo tu apoyo visual. Fenomenal, si puedes sintetizar tu idea. Una cosa, algo que sí es importante, si vas a usarlo, que sepas que no se puede leer y escuchar al mismo tiempo. Que si el mismo mensaje, y esto es también pura neurociencia, llega por los ojos, llega por los oídos, se crea un conflicto porque llegan distintas zonas del cerebro y no lo procesa bien. Entonces, si vas a leerlo, no pongas ese texto. Entonces, sin embargo, pues poner una imagen llega por un canal, llega al hemisferio derecho y el texto llega por el otro. Y por eso recordamos también las películas y el cine, porque llega la imagen por un sitio y el mensaje por otro. Entonces, si vais a utilizar imágenes, a veces, y yo soy muy fan de las imágenes, como habéis visto, creo que una imagen vale más que 1000 palabras y que se puede explicar mucho, que los colores llevan emociones, según un color cálido, o un color frío, o un color verde, un color naranja, se puede transmitir, se puede potenciar mucho el mensaje, pero sin ser esclavo del audiovisual. Muy bien, pues mira, seguimos con una pregunta que nos ha hecho Pablo. ¿Ser naturales o interpretar un papel con idea de generar una buena impresión? ¿Qué opináis? ¿Qué es mejor? Yo abogo por la naturalidad, 100%, porque es lo que comentaba Nacho, somos emociones, somos pura energía. Entonces, si tú no te sientes cómodo haciendo el pitch porque estás intentando interpretar, eso se percibe, ¿no? Y al final ves algo raro, ¿no? Que no te acaba de cuadrar. Yo creo que siendo naturales, teniendo muy claro cuál es la propuesta de valor que queremos ofrecer al mercado, con una preparación previa en el cual hemos ensayado y tenemos muy claro el mensaje que queremos trasladar, se trata también de disfrutar, ¿no? Y que de ese momento también te vayas satisfecho y que si a veces interpretas y luego te vas con la sensación de que no sé si lo he hecho bien, no sé qué he dicho, ¿por qué? Porque has estado más pendiente de la interpretación que no del mensaje que tenías que dar. Así que yo apuesto, Pablo, pues, por la naturalidad y sobre todo apuesto porque también disfrutes de ese momento y que tú también aprendas de cada pitch que estás haciendo y que cada uno vaya mejorando porque eres tú, 100%. A ver, yo, naturalidad y autenticidad, y antes lo he dicho, a menos que seas muy, muy buen actor, porque si no se te va a notar. Si estás impostando un personaje, se te va a notar. Ojo, que esto no significa, los americanos dicen fake it till you make it. O sea, preténdelo hasta que lo consigas. Ser natural no significa no formarse en dotes de oratoria, no significa no formarse en perder miedo al perder en el escenario, o sea, no significa tomar clases de actuación, que eso, tú puedes tomar clases de actuación, pero siendo tú mismo, comunicando desde tú mismo. Lo que no puedo es pretender ser algo que no soy, porque ahí sí me van a encontrar. Y si yo soy el CEO, o soy el fundador, o soy el que tiene la idea, o el de marketing, o el de tecnología, yo desde ese rol cuento de mi autenticidad, pero por supuesto he aprendido a modular la voz, a hablar en público, a mirar a los ojos, a utilizar las manos. Todo eso lo puedo aprender, son técnicas de actor, pero no significa estar actuando.
Y eso en relación va con otra pregunta que nos hacen de si tenemos algún truco para preparar la voz antes de esa presentación. Pues mira, la primera, no fumar. No fumar y beber agua. Estar hidratado. Y luego ya, más de una vez, pues me he tomado un Strepsils o me he tomado una miel con limón. Hay días que me he despertado afónico porque te ha tocado pichar el día anterior o al día siguiente. Los nervios juegan muy malas pasadas en la garganta seca, ¿sabes? Mantener las cuerdas hidratadas. Y luego, pues, no sé qué decirte, pero vamos, un té con limón, con miel, lo que decían nuestras abuelas, y cuidarte la voz y no estar cantando mucho, hidratarlo. Para mí es la clave. Yo, además de los tips de Nacho, que son muy buenos, de hecho yo siempre estoy con el agüita, la botellita de agua, intento hablar antes. O sea, no esperarme a de repente subir al escenario y empezar a hablar habiendo estado una hora callada. No. Antes intento hablar con alguien, aunque sea con la persona que tengo al lado, con algún compañero que me ha acompañado a un evento. Oye, no sé qué, no sé cuántos, para que en cierto modo, cuando subas, tienes la sensación de que no arrancas de cero. O sea, pero eso lo añadiría a los tips que comentaba Nacho. Oye, intenta hablar con alguien, y si no vas solo, pues haces una llamada a alguien para decirle, oye, que ya subo, pero para que arranques. Y si es en invierno vete con una bufanda. O sea, vete, protégete la garganta. Que es que son cosas muy elementales, pero es que a veces llegas gente y si estás afónico, dilo con naturalidad. No pretendas forzar una cosa, decir, mira, oye, pues es que he tenido un mal día, he tenido una mala noche, estoy afónico, blanquéalo lo antes posible, pero yo antes de un Strepsils, unas juanolas, unas pastillas de menta, cualquier cosa, los de siempre que te suavice la voz. Muy bien, perfecto. Hoy vamos a ir acabando con la última pregunta que os hago a los dos. Esto ha pasado, ¿no? Alguna vez tú tienes un pitch, tienes una propuesta, tu proyecto y sabes que de manera recurrente te hacen siempre las mismas preguntas, en este caso la audiencia a la que tú te estás dirigiendo. Entonces aquí el consejo que vosotros daríais es, sobre el pitch voy contestando las preguntas que con una probabilidad muy alta me van a hacer, en este caso la audiencia, o prefiero dejarme alguna para poder responderla sabiendo que me la van a hacer. Es decir, la incluyo en el propio pitch o me espero a que me la hagan para responderla. Yo te contestaría que depende. Aquí haría un poco como los gallegos, depende. Depende si realmente esa pregunta me la han hecho porque no queda clara cuál es la propuesta de valor que yo estoy ofreciendo, pues prefiero incorporarla en el pitch, porque no tiene sentido a que deje abierto algo que puede ser vital para el impacto de mi pitch frente a la audiencia que tengo delante. Ahora bien, si se tratan de preguntas un poco como más superficiales, por llamarlo de esta manera, y que luego hacen que la audiencia se anime a preguntarme cosas y me la preguntan, pero no impacta a mi propuesta de valor, la dejaría. ¿Por qué? Porque al final todos disfrutamos en el momento que hay preguntas, porque parece que hay interés. Imagínate que tú acabas tu pitch y de repente nadie te pregunta nada. Es como un poco triste y dices, bueno, venga, hasta luego, ¿no? Es un poco raro. Por eso depende. Si es algo que es una pregunta que hace que tú te quedes con una duda sobre la propuesta de valor, incorpóralo. Si es una pregunta que va a dar juego y que el resto puede ayudar a que haya más preguntas, dejémosla. Sí, totalmente de acuerdo, porque piensa que a lo mejor dices, me la guardo para después y luego no te lo preguntan. Y resulta que es que era algo importante y se ha quedado sin decir. Entonces yo reflexionaría, si lo que sea esencial, dilo. Si hay algo que te preguntan siempre, es porque a lo mejor yo me lo haría mirar porque es algo que no se entiende, entonces, y tiene que estar, y es algo crítico, y luego efectivamente pues deja espacio para la conversación. Yo también decía, que he dicho antes, no caigas en la lujuria de hacer un full monty, de contarlo todo a la primera y enseñarlo todo. Deja que te cuenten cosas, que te pregunten, genera interés, pero que no se vayan con la duda. Perfecto, absolutamente sí. Cuanto más información demos, desde luego que mejor. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando ya este primer encuentro de Pitch Day. Gracias también a los técnicos, a Xavier e Ivonne, a Miquel Secada también, de Community of Insurance, y gracias especialmente a ti por escuchar y ser parte de este ecosistema. ¿Os acordáis en la intro que estaba delante de unos inversores más importantes y relevantes en los que me había enfrentado? Pues bien, dejadme terminar la experiencia. Cuando llegué a la sala, los inversores a los que me iba a enfrentar eran 5 personas que tenían una edad en torno a unos 70 años, sin conocimiento alguno de toda la parte de formación musical. Según terminé el pitch, el inversor real les preguntó a cada uno de ellos 3 sencillas preguntas. Una es qué necesidad estaba resolviendo, la segunda es cómo pretendía resolverlo
Y la tercera era si se habían quedado con ganas de saber algo más, si había despertado su interés. Recuerda, discurso breve pero intenso, eficaz y con un mensaje claro modulando quién es tu audiencia. Y sobre todo, si no despiertas interés, la probabilidad de éxito será nula. Y mucho cuidado sobre todo a los pecados capitales. Bueno, nosotros ahora preguntamos, ¿queréis ser el siguiente a hacer un pitch y presentar al ecosistema InsurTech Community? Pues mira, en nuestro próximo pitch lo que haremos será hablar de un tema central y daremos paso a 4 ideas o modelos de negocio. O sea que os toca pitchear a vosotros. Y además os voy a proponer un reto de otra modalidad de pitch que ha comentado Nacho durante su intervención. Y es si eres capaz de dibujar en una servilleta de cafetería tu propuesta de valor y nos la envías, y si eres capaz de hacerlo en 5 minutos, te daremos un hueco en el siguiente pitch que hagamos. Así que si puedes y si te animas, te estaremos esperando. Por último, este evento lo subiremos a nuestro entorno en los próximos días y tendréis noticias puntuales de todos los avances que vayamos haciendo. Recuerda que está abierta la tercera convocatoria de los Sales Awards en el contexto del Insurance World Challenges. Las startups ya podéis ir presentando vuestras candidaturas hasta el 8 de julio. El 15 de julio publicaremos quiénes son los finalistas y os recordamos que hay 4 categorías: IoT, Smart, Homes y Mobility, Claims, Underwriting y Digital Ecosystem, Digital Distribution y Digital Health. Te animamos a que participes y que prestes tu candidatura. Recuerda que es en communityofinsurance.es. Así que gracias de nuevo, nos vemos pronto y muy buenas tardes.